Dani nos va a presentar el siguiente tema, introducción a trasplante capilar. Por favor. Bueno, muchas gracias por toda la oportunidad que me dan. La verdad es un privilegio estar aquí. No se cansen, voy rapidito. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito acerca del trasplante de pelo. Cuando me invitaron para este tema, me quedé pensando, bueno, ¿y qué les hablo, no? Porque es muy difícil enseñarles a hacer trasplantes sin tener alguna demostración, algún taller. No creo, es muy sencilla la técnica, ciertamente, pero se aprende muy bien cuando uno lo está viendo. Entonces decidí seleccionar aquellas cosas que a veces, sin ser cirujanos, dermatólogos, trasplantólogos, llega el paciente y te comienza a hacer preguntas. A veces un paciente que ya tiene su cita incluso para el trasplante, pero todavía tiene ciertas dudas, si va con el dermatólogo ya hace preguntas y a veces uno no sabe ni qué le va a contestar. Entonces, en base a esto, vamos a hablar un poquito acerca de consideraciones generales del trasplante capilar. Bueno, la cirugía del trasplante capilar tuvo sus inicios en Japón. La mayoría de la gente piensa que fueron los norteamericanos quienes la desarrollaron, pero no es cierto, fueron los japoneses. Más o menos para el 1959, un dermatólogo norteamericano creó lo que se llama fenómeno de dominancia donante. Esta es, no manejo yo bien esto, una disculpa. Esto es como decir las bases científicas del trasplante capilar. Cuando uno pregunta, bueno, ¿y en qué se basa el trasplante capilar? Pues en el fenómeno de dominancia donante. Y básicamente este dermatólogo que hizo varios experimentos en los que él veía que si tomaba cabellos de una zona alopécica y lo trasplantaba a una rica en folículos, pues los cabellos de ahí mantenían el mismo patrón, no crecían. Mientras que si lo hacía al revés, entonces él obtenía en la zona alopécica donde había colocado los cabellos de la zona que tenía un patrón de crecimiento normal, él obtenía que ahí el cabello mantenía sus condiciones o características de la piel de origen. Entonces, en base a esto, se perfeccionó la técnica de trasplante de cabello hasta lo que prácticamente hoy conocemos, que es la cirugía del trasplante de las unidades folliculares. Es importante que sepamos que la alopecia androgenética es obviamente, como decir, la indicación más común y la que más conocemos para realizar el trasplante, pero hay un conjunto de dermatosis que también pudieran, en dado caso, beneficiarse con la técnica, mientras que hay otra que no se la recomendaríamos por la alta probabilidad de que el paciente quede insatisfecho con el resultado. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Y algo que nos preguntan muchas veces, porque sobre todo, honestamente, la cirugía de trasplante es muy sencillo. Yo siempre digo que si agarro a mi niño de 8 años y lo enseño, él va a trasplantar, porque es una técnica muy sencilla. Entonces, lamentablemente, algunos profesionales, quizás no muy calificados para realizarla, la hacen y a veces engañan al paciente. Una de las muchas cosas que el paciente nos dice es que me dijeron que me iban a trasplantar 3,000 o 4,000 pelos o 5,000 pelos y tú te quedas así y digo, ¿y en cuánto tiempo? Entonces, lo primero que tenemos que saber a qué le vamos a llamar unidad folicular. O sea, cuando vamos a hacer un trasplante, tenemos que considerar que nuestra unidad folicular es todo esto que vemos aquí. Es un conjunto de folículos pilosos terminales, folículos vellosos con sus glándulas, sus músculos, dermis, y entonces vamos a tener unidades foliculares de un cabello, de 2 cabellos, de 3, 4 y hasta 5 cabellos. Y muchas veces, para aprovecharse, en lugar de decirle al paciente, mira, te vamos a poner una unidad folicular de 5 cabellos, le dicen, te vamos a injertar 5 cabellos. Y el paciente ya siente que le están poniendo mucho. Es una sola unidad folicular. Entonces, para que tengan una idea de cómo se ve esto, cuando nosotros los extraemos, esto es lo que vamos a obtener. Van a ver unidades así, foliculares de un cabello, que son generalmente la de menos, y unidades foliculares de más. Generalmente las que más tenemos son las de 2 cabellos.
Y es importante que sepamos que, por ejemplo, para cubrir la línea inicial siempre se van a preferir las de un cabello, porque si ustedes ponen las unidades más cargadas en la línea inicial del trasplante, pues el aspecto estético no va a ser favorable. Y estas unidades foliculares se crean precisamente porque, como pueden ver aquí a la izquierda, los músculos erectores de cada folículo van a constituir una unidad, de manera tal que cuando nosotros sacamos una unidad folicular para trasplante, tenemos que, independientemente del número de folículo que tenga, vamos a tener una sola unidad muscular, porque todos los individuales se van a fusionar en una solita. También tenemos que diferenciar algo que la doctora ahorita nos hablaba acerca de lo que es la densidad pilosa y lo que le vamos a llamar densidad de unidad folicular. Obviamente, mientras más alta sea la densidad pilosa, más posibilidad tengo yo de poder hacer un trasplante con mayor comodidad, porque nosotros no vamos a crear ningún cabello nuevo, vamos a sacar de una zona y vamos a colocar en otra. Y vamos a ver que la distribución de las unidades foliculares va a variar en dependencia de la raza, en dependencia de la fisiología de la persona, y tenemos que tener en cuenta esto para no crear falsas expectativas, porque una de las complicaciones del trasplante es paciente que queda insatisfecho porque pensaba que iba a retornar prácticamente cuando tenía 15 o 14 años su piel cabelluda. Generalmente el número de pelos trasplantados va a ser nada más de 2.5 veces el número de las unidades foliculares trasplantadas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las unidades foliculares van a tener más de un cabello. Acá más o menos puse esta tablita porque tiene como la lista de las principales indicaciones del trasplante de cabello. O sea, no debemos crear falsas expectativas. Si yo tengo un paciente, yo conozco incluso algunos compañeros que cuando un paciente tiene alopecia frontal fibrosante, prácticamente le dicen al paciente, pues usted no tiene solución excepto que le hagamos un trasplante capilar. Es de los poquitos diagnósticos, como vamos a ver en otras diapositivas, en lo que realmente con confianza podemos realizar trasplante, porque se ha visto que son los pacientes junto con el líquen plano pilar que más recaen. A lo mejor no lo hacen inmediatamente, a lo mejor tienen un resultado aparentemente bueno los primeros meses o el primer año de tratamiento, pero a los 2 o 3 años siguientes la realidad es que la mayoría de estos pacientes van a recaer. Entonces, cuando ustedes tengan pacientes con alopecia frontal fibrosante, líquen plano, foliculitis decalvante o lupus discoide, hay que tener mucha precaución a la hora de ofrecerle garantía de un trasplante de cabello. Por lo demás, el principal diagnóstico, ya lo habíamos visto, es la alopecia androgenética, pero también se puede usar en las alopecias que son secundarias, sobre todo, por ejemplo, en personas que han sufrido accidentes o quemaduras. Le va muy bien siempre y cuando tengamos un área donante que garantice que podamos extraer las unidades foliculares. ¿Qué tenemos que preguntar? Aparte de esto, la edad y la historia personal y familiar de alopecia androgenética. Se considera que cuando la alopecia androgenética es moderada es cuando mejor va a responder al trasplante. Si es severa, prácticamente no, porque lo único que va a pasar es que a lo mejor inicialmente se vea bien, pero con el tiempo el paciente va a evolucionar hacia forma más severa de alopecia androgenética y el resultado estético va a ser desfavorable. Lo otro es la respuesta a la terapia médica. Eventualmente el cabello que está circundante se va a caer. ¿Por qué? Porque el cabello que injertamos goza del privilegio de la zona donante, como dijo este investigador dermatólogo norteamericano, pero el cabello circundante va a seguir su rumbo normal, va a mantener la sensibilidad a los andrógenos y por lo tanto eventualmente se va a perder. Una persona que aún dándole finasterida y minoxidil no responda bien al tratamiento, pues obviamente el trasplante que yo le haga le va a durar poco. O sea, él se va a quedar, pero estéticamente al tiempo se va a ver feo.
El grado de calvicie, como les decía, se va mejor en los moderados. De hecho, en los pacientes jóvenes que tienen un grado de calvicie leve, la indicación es que se priorice el tratamiento médico y que después de un tratamiento médico, si vemos que aún así el paciente progresa, entonces consideremos hacer un trasplante capilar. La expectativa del paciente. Aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces mal juzgamos de que, por eso es un procedimiento estético. Hay pacientes, a mí me ha tocado ver pacientes que realmente sufren la pérdida de cabello como si uno le dijera que tiene un cáncer en estadio terminal. Hay chicos jóvenes que no se quitan gorra, que no quieren aceptar determinados puestos laborales porque no se atreven a mostrarse con el grado de calvicie que tienen. Entonces hay que explicarle bien al paciente hasta dónde podemos llegar y qué tanto podemos garantizar que se mantenga el efecto positivo estéticamente hablando del trasplante. Y creo que lo más importante para poder garantizar un trasplante o no van a ser las características de la zona donante. El cabello, mientras más grueso, más viste, mejor le va a ir. El cabello más oscuro le va a ir mucho mejor que el cabello claro. Y el cabello lacio les va generalmente mejor durante el trasplante que los cabellos rizados. Y más o menos este es un esquemita que lo tomé de este artículo porque de forma resumida explicó todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Acerca de evaluar si la terapia médica está dando resultado o no, evaluar si la caída de cabello está siendo estable o está aumentando de manera progresiva muy rápida, y sobre todo lo que tiene que ver con las expectativas del paciente. Ok. Ahora, en el caso de la alopecia cicatrizal, se van a clasificar en dos grupos. Primero, en la secundaria no inflamatoria. Estos realmente responden bien al trasplante capilar, pero a veces constituyen un reto para el cirujano porque hay que tener en cuenta que a veces la piel que está cicatrizada pues está un poquito gruesa, ha perdido la vasculatura, entonces no puedes garantizar que todo lo que tú injertes vaya a sobrevivir. Entonces, en este caso es más bien un reto para el cirujano, pero se puede llevar a cabo la técnica sin ningún problema. El problema está cuando son alopecias cicatrizales primarias. Aquí sí hay que considerar si lo va a hacer o no. Y ahí no se ponen de acuerdo. La mayoría de los autores dicen que con 1 o 2 años de que la persona esté estable, con eso es suficiente. Y otros dicen que no, que de 3 o 4, porque han visto que incluso después de 4 a 6 años, los pacientes se reactivan y se pierde la efectividad del trasplante. Aquí en esta tabla les expongo en este estudio que hicieron una revisión sistemática, se me hizo también muy interesante porque tiene que ver con lo que hablábamos en la plática anterior acerca de cómo un traumatismo puede inducir pérdida de la tolerancia inmunológica. En este estudio, este autor recopiló todos los casos donde los pacientes habían debutado con un líquen plano pilar o con una alopecia frontal fibrosante después de un trasplante de cabello, cuando anteriormente no tenían este diagnóstico. O sea, durante el mismo proceso quirúrgico, la tumescencia que usamos, a lo mejor sería bueno en algún momento aquí, les digo, hacer un curso donde podamos tener una demostración en vivo, pero la tumescencia que usamos es bastante, y el estar sacando folículo por folículo son microtraumas que uno está realizando sobre la piel cabelluda. La mayoría de los pacientes les va muy bien, pero siempre hay un paciente que desgraciadamente la misma inflamación que nosotros inducimos puede predisponerlo a una enfermedad inflamatoria a largo plazo. Acá, por ejemplo, les expongo los mecanismos inmunológicos de cómo más o menos se entiende esto, que un trauma o que una cirugía puede condicionar una enfermedad inflamatoria posterior. Y para esto tenemos que recordar
que el sistema inmune no solamente se va a activar desde afuera, ¿no? Desde lo que expone la célula, como clásicamente lo conocemos, sino que ahorita se habla mucho de las enfermedades autoinflamatorias. Y si ustedes, por ejemplo, recuerdan, a veces hablamos de la psoriasis como enfermedad autoinmune y de la psoriasis como enfermedad autoinflamatoria, y a veces ni nos ponemos de acuerdo. Y es porque existen un conjunto de proteínas dentro de la célula que termina su activación en las vías de las caspasas. Entonces, cuando se activan las caspasas, generalmente se puede provocar muerte celular, y se ha visto que ante un trauma en que se activa el inflamasoma, generalmente las caspasas se activan porque las citocinas que secreta el inflamasoma son todas familias de la interleucina 1. La interleucina 1, la 18, la 36, la interleucina 8, todos esos son familia de la interleucina 1. Entonces aquí les pongo, por ejemplo, estos artículos del año pasado, donde ya se ha visto que, que en presencia de la activación del inflamasoma, interleucinas de la familia de la interleucina 1 van a hacer que el macrófago que está alrededor del cabello cambie su papel inmunosupresor para garantizar la tolerancia inmunológica del folículo hacia un proceso autoinflamatorio y se generen enfermedades que tengan como base inflamación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Les digo, yo he visto mucho trasplante de cabello exitoso, el paciente feliz, cirujano feliz, todos contentos, pero nunca vamos a ver quién es el que se va a complicar. Entonces siempre es bueno, yo en lo particular, siempre le hago a los pacientes un listón así, a veces se quedan mirando así, es más grande la lista de complicaciones que puede haber que de los medicamentos que le doy. ¿Para qué? Para no crear falsas expectativas, porque nunca sabemos quién es el 1 en 1.000.000 que va a sufrir alguna de estas cosas. Y solamente por si acaso en algún momento lo leen, ahorita se habla de lo que le llaman fenómeno de Koestner en las alteraciones del cabello, precisamente por esto, porque ocurre un trauma que se llama, inmunológicamente hablando, DAM. Acuérdense que la respuesta inmune se puede generar por patrones moleculares asociados a patógenos, pero también por daño. Entonces ocurre cualquier cosa que genere un daño, se activa el inflamasoma y aparece la lesión. Obviamente no es el concepto tradicional que manejamos de fenómeno de Koestner, pero dentro del mundo del trasplante capilar, pues es a esto a lo que se refiere. Y para no demorar tanto, algunas recomendaciones que se puede dar, por ejemplo, en los pacientes con líquen planopilar y alopecia frontal fibrosante, hay que tener cuidado porque aunque en el dermatoscopio se nos haga que el paciente tiene folículos normales, aún así pueden tener inflamación perifolicular subclínica. Algunos médicos recomiendan al menos biopsiar algunos de los folículos para examinar cómo se está comportando la microinflamación alrededor del mismo. Otra cosa que pudiéramos hacer si queremos estar más tranquilos es hacer como una prueba piloto, ¿no? Trasplantar unas 30 unidades foliculares y monitorear el resultado. El problema con esta prueba piloto es que no tenemos un consenso de que cuánto tiempo lo voy a checar, o sea, 2 meses. Obviamente 2 meses no, porque cuando uno trasplanta el cabello se queda el bulbo, pero se pierde la parte externa y se requiere más o menos entre 3 a 6 meses para uno empezar a ver el resultado. Entonces, ¿qué tanto me voy a esperar con este ensayo piloto? No encontré nadie que me pudiera dar la respuesta. Los pacientes con alopecia triangular temporal generalmente responden con éxito. No hay un solo estudio en el que se hayan quejado o hayan puesto así algo en contra de tratar a estos pacientes. En las mujeres que, por ejemplo, tienen la línea de implantación alta, yo creo que yo soy como de esas, por eso siempre me echo el pelo hacia adelante, pero a lo mejor yo necesito un trasplante. Pero aquí es una excelente indicación porque es una piel cabelluda sana, es nada más mejorar un poquito lo que la genética no nos dio. También, por ejemplo, hay algunos artículos ahorita muy interesantes acerca de cómo el injerto
estimula la cicatrización. Entonces agarran pacientes con úlceras y reinjertan cabello y al parecer la respuesta inflamatoria que se genera por el mismo traumatismo quirúrgico mejora la cicatrización y las úlceras cierran más rápidamente. Otro es que sí, hacer el avance en colgajo, también lo he visto por algunos colegas. Al principio se puede ver bonito, pero finalmente cuando avance la alopecia fibrosante se va a ver horrible la cicatriz. Generalmente es muy bueno el trasplante para la leucotriquia. En alopecia areata, obviamente por el mecanismo inflamatorio de la fisiopatología de la enfermedad, no está recomendado. Se recomienda, por ejemplo, en las cejas. Ahí la zona que más se recomienda es de la piel cabelluda, pero yo he visto trasplante de ceja con éxito que se tomó la piel de la barba, incluso de la región del pubis, en el caso de las mujeres, y se ve muy bien, la verdad. Y bueno, otra de las cosas rapidito que le quería decir era acerca de las complicaciones más frecuentes para que le puedan comentar a su paciente. Existe un término también que manejan los trasplantólogos que se llama pérdida de choque o efluvio. Puede ser anágeno o terógeno, puede ser en la zona donante o en la zona receptora. Generalmente ocurre en la zona donante. Y aquí hay que ver que muchas veces contar de que el paciente se haga el trasplante, no hacemos interrogatorio acerca de los padecimientos. Se ha visto que la gente que fuma, que tiene diabetes, tiene muchas más probabilidades de tener daños vasculares que aumenten la probabilidad de que se caiga el cabello. Pueden quedar zonas de hiperpigmentación, puede haber infección, dehiscencia, sobre todo para aquellos que manejan la técnica de la tira, que no es que no se use. Obviamente la mayoría de las personas prefieren la técnica de pelo por pelo porque la cicatriz, siempre hay cicatriz, pero es más rápida y menos visible. Pero en algunos pacientes, por las características del cabello, pues se recomienda todavía usar la tira. Entonces, si hacemos una tira muy ancha, obviamente se puede abrir, se puede infectar y se puede necrosar. Las complicaciones quirúrgicas más frecuentes son el sangrado, la foliculitis. Hay algunas complicaciones que se presentan, el shock anafiláctico, sobre todo a la anestesia, shock vasovagal, las interacciones con medicamentos. Si se fijan, la mayoría de ellas tienen que ver con que en una primera entrevista con el paciente no hagamos hecho nuestro rol de investigador médico para revisar todas las complicaciones a las que se podía exponer. Y ya rapidito, la última de las cuestiones de las que ahorita se habla y los pacientes preguntan mucho es la cirugía robótica. Todo el mundo quiere que porque es un robot le va a salir mejor. Aquí le puse más o menos los principios, igual aparece en este artículo por si alguno lo quiere revisar, es del 2025. Entonces habla acerca de la tecnología robótica más avanzada que hay para trasplante de cabello, en qué posición se debe colocar al paciente, cómo se hace el acople entre la cámara para que pueda guiar el estudio de imagen, la extracción folicular. Pero miren, para que tengan una idea, sigue aún con esta maravillosa tecnología que honestamente el resultado estético para mí es horrible, yo no lo veo bonito, pero aún con esta alta tecnología, miren, las tasas de éxito de recolocación e implantación siguen siendo malas. Es mucho mejor el trasplante capilar mano a mano. Y ya sería todo. Por la ponencia.